La evangelización de la cultura es algo que compete primordialmente a los religiosos. ¿Cómo hace un evangelizador de la cultura para saber lo que puede tomar o lo que debe dejar de una determinada cultura? Hola, soy el Padre José Antonio González, misionero en Brasil del Instituto del Verbo Encarnado, y hoy les hablaré de una de las líneas maestras o temáticas maestras de la exhortación apostólica Vita Consecrata del Papa San Juan Pablo II Magno, que podemos intitular La vida consagrada es una vida abierta a los valores de las diferentes culturas. Para esta exposición usaremos o seguiremos, además de la exhortación apostólica, la interpretación que de ella hace el padre claretiano Ángel Padilla en su libro Vita Consacrata per il nuovo millennio. Desarrollaremos nuestra argumentación en dos puntos o tesis principales. La primera es que la evangelización de la cultura es una tarea que compete primordialmente al consagrado y por eso él tiene que estar abierto a los valores de las diferentes culturas. La segunda tesis es que el discernimiento de los valores de las diferentes culturas debe ser realizada por el religioso según los criterios del Evangelio y de su propio carisma. Vamos a ver ahora entonces este primer punto. La evangelización de la cultura es una tarea que compete primordialmente al consagrado y por eso él tiene que estar abierto a los valores de las diferentes culturas. Evangelizar al hombre y a la cultura, que no es otra cosa que una manifestación del hombre, es una tarea propia de la Iglesia y por tanto de todos sus miembros. Y es una tarea de la Iglesia porque es parte de su naturaleza. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos ordenó en Mateos 28, 19, 20, id por todo el mundo y haced a todas las naciones mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Por eso, San Pablo decía a los Corintios, porque evangelizar no es gloria para mí, sino necesidad. Ay de mí si no evangelizara. Primera carta a los Corintios 9, 16. De todos modos, aunque sea algo propio de la Iglesia y de todos sus miembros, la evangelización del hombre y de la cultura es una tarea que compete primordialmente al consagrado. Esto es así porque, como dice el Papa Juan Pablo II, ella tiene una relación específica propia en la vida consagrada. En efecto, más allá incluso de los carismas propios de los institutos dedicados a la misión ad gentes y empeñados en la actividad propiamente apostólica, dice el Papa, se puede decir que la misión está inscrita en el corazón mismo de cada forma de vida consagrada. Esto en el número 25 de la exhortación apostólica. En este sentido, ya desde el número 2 de la exhortación, el sumo pontífice señala que la vida religiosa no es incompatible con las culturas y la historia de cada pueblo. Al contrario, ella anima y acompaña el desarrollo de la evangelización en las diversas regiones del mundo. Esto entonces el Papa lo va a desarrollar a partir del número 47 de la exhortación, donde esboza un primer argumento de esto que él afirmó. Dice así: las personas consagradas están llamadas a ser fermento de comunión misionera en la Iglesia Universal, por el hecho mismo de que los múltiples carismas de los respectivos institutos son otorgados por el Espíritu para el bien de todo el cuerpo místico, a cuya edificación deben servir. Número 47, primer párrafo. Por eso quiere decir que los carismas de las diferentes congregaciones son un don dado a la Iglesia para edificación del cuerpo místico, y por eso ellos cumplen de modo primordial esa misma evangelización que de modo general hace la Iglesia. Otro argumento que el Papa coloca de la competencia primordial a la vida religiosa de la tarea evangelizadora se encuentra en el número 80 de la exhortación. Allí dice que la vida consagrada es de por sí portadora de valores evangélicos y consiguientemente allí donde es vivida con autenticidad
puede ofrecer una aportación original a los retos de la inculturación. Esto quiere decir, y continuamos citando al Papa, que si la vida consagrada mantiene su propia fuerza profética, se convierte en el entramado de una cultura en fermento evangélico capaz de purificarla y hacerla evolucionar. El tercer argumento, que está en el número 47, es el doble carácter de universalidad y de comunión que es peculiar de los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica, y que coloca al religioso en una posición privilegiada para la evangelización de la cultura. Primero entonces vemos la universalidad. Dice al respecto de eso el Papa, cito, por la connotación supradiocesana que tiene su raíz en la especial vinculación con el ministerio petrino, ellos, los religiosos, están también al servicio de la colaboración entre las diversas iglesias particulares, en las cuales pueden promover eficazmente el intercambio de dones, contribuyendo así a una inculturación del Evangelio que asume, purifica y valora la riqueza de las culturas de todos los pueblos. Ahora, con respecto a la comunión, dice el Papa en el número 51, la Iglesia encomienda a las comunidades de vida consagrada la particular tarea de fomentar la espiritualidad de la comunión, ante todo en su interior y además en la comunidad eclesial misma y más allá aún de sus confines, entablando o restableciendo constantemente el diálogo de la caridad. Y explica en el mismo párrafo que las comunidades de vida consagrada en las cuales conviven como hermanos y hermanas personas de diferentes edades, lenguas y culturas, se presentan como signo de un diálogo siempre posible y de una comunión capaz de poner en armonía las diversidades. El Papa aprovecha para recordar en el número 79 que en muchas culturas antiguas la expresión religiosa está de tal modo integrada en ellas que la religión representa frecuentemente la dimensión trascendente de la cultura misma. En este caso, una verdadera inculturación comporta necesariamente un serio y abierto diálogo interreligioso que no está en contraposición con la misión ad gentes y que no dispensa de la evangelización. Después el Santo Padre va a hablar de los llamados institutos internacionales, a los cuales, según el Santo Padre, compete particularmente la tarea, y cito, de mantener siempre vivo el sentido de la comunión entre los pueblos, las razas y las culturas. El Papa afirma que ellos pueden hacer esto con eficacia, al tener ellos mismos que enfrentar creativamente el reto de la inculturación y conservar al mismo tiempo su propia identidad. El cuarto argumento, que está en el número 79, es el del desprendimiento, o dicho con un lenguaje ignaciano, el de la indiferencia del religioso, que le permite discernir mejor en las culturas los valores auténticos. El Papa lo expresa del siguiente modo: para una auténtica enculturación es necesaria una actitud parecida a la del Señor cuando se encarnó y vino con amor y humildad entre nosotros. En ese sentido, la vida consagrada prepara a las personas para hacer frente a la compleja y ardua tarea de la inculturación, porque las habitúa al desprendimiento de las cosas, incluidos muchos aspectos de la propia cultura. Y aplicándose con estas actitudes al estudio y a la comprensión de las culturas, los consagrados pueden discernir mejor en ellas los valores auténticos y el modo en que pueden ser acogidos y perfeccionados con ayuda del propio carisma. Déjenme aquí hacer un pequeño paréntesis para indicar que todo esto que se aplica de modo general a toda la Iglesia y de modo particular a la vida consagrada, se aplica de modo especialísimo a nuestro Instituto del Verbo Encarnado. Por ejemplo, si la misión está inscrita en el corazón mismo de cada forma de vida religiosa, cuánto más en nosotros, que somos un instituto que por su carisma está dedicado a la misión y empeñado a una actividad de tipo propiamente apostólica. Y si los múltiples carismas de los respectivos institutos
son otorgados por el Espíritu para la edificación de todo el cuerpo místico. Cuanto más nuestro carisma, que tiene por fin encarnar plenamente a Cristo en todo lo auténticamente humano. Y si todas las congregaciones religiosas son de por sí portadoras de valores evangélicos en las culturas, cuanto más la nuestra, que tiene como carisma propio evangelizar las culturas. Y si todos los institutos de vida consagrada poseen este doble carácter de universalidad y de comunión tan necesario para la evangelización de la cultura, cuanto más los institutos internacionales como el nuestro, que está en los 5 continentes, y que, como señala el Papa Magno de estos institutos, ha tenido que enfrentarse creativamente al reto de la inculturación y conservar al mismo tiempo su propia identidad. Por último, si para una auténtica inculturación es necesaria una actitud parecida a la del Señor cuando se encarnó, actitud de amor, de humildad y principalmente de desprendimiento, que se da particularmente en la vida consagrada, cuanto más en nuestra congregación, que vive del misterio de la encarnación y de la práctica de sus virtudes. Con esto terminamos el primer punto, donde hemos visto esa competencia primordial a la vida religiosa de la tarea evangelizadora. En el segundo punto, siguiendo aquí a Padilla, vamos a ver cómo el religioso debe realizar esa tarea evangelizadora. Hemos colocado como título de este segundo punto que el discernimiento de los valores de las diferentes culturas debe ser realizado por el religioso a la luz del Evangelio y del propio carisma. Esa sería la tesis que vamos a desarrollar. Padilla entonces comienza el desarrollo de esta línea diciendo que la cuestión de la inculturación o de la relación de la vida consagrada con las diferentes culturas es un tema complejo y delicado. Y cita la exhortación en el número 79 que llama una compleja y ardua tarea a la evangelización. Después afirma que el texto de la exhortación que mejor refleja la importancia y complejidad del tema está en el número 67, que dice: es importante que la persona consagrada se forme de modo progresivo una conciencia evangélicamente crítica respecto de los valores y antivalores de la cultura, tanto de la suya propia como de la que encontrará en el futuro campo de trabajo. Este texto es importantísimo. Tiene que entonces el religioso tener una conciencia evangélicamente crítica de los valores y antivalores de las culturas. De aquí Padilla va un paso más allá y afirma que para que el religioso se forme esta conciencia evangélicamente crítica respecto de los valores de las culturas, se necesita de la luz del Evangelio, porque, y cito aquí a Padilla, solo a la luz del Evangelio puede la persona consagrada formarse una conciencia evangélicamente crítica de los elementos de las varias culturas. Y continúa su argumento diciendo que el Evangelio revela que no pocos elementos de las culturas necesitan ser purificados y elevados. Esto está en su libro en la página 1402. Por eso, según este autor, el religioso debe vencer la tentación de seguir el impulso natural de realizar una cómoda inculturación indiscriminada. En esta línea, el mismo Papa Juan Pablo II advertía en el número 38 de la exhortación que una de las tentaciones que se presenta bajo apariencia de bien es aquella en la que, y cito al Papa, el compartir las aspiraciones legítimas de la propia nación o cultura podría llevar a abrazar formas de nacionalismo o a asumir prácticas que tienen, por el contrario, necesidad de ser purificadas y elevadas a la luz del Evangelio. De este modo podemos recapitular este último argumento afirmando que para el Papa Magno los valores de las culturas deben ser juzgados por el religioso a la luz del Evangelio. Y no solo del Evangelio, como señalará Padilla, sino también a la luz del carisma propio del instituto. Así lo expresa el autor. Citamos a Padilla. Cuando la persona consagrada hace un adecuado discernimiento evangélico, no se limita a concluir estos elementos culturales no son incompatibles con la vida cristiana.
el miembro de un instituto de vida consagrada debe discernir si estos elementos culturales son compatibles con su forma de vida especial, de especial seguimiento a Cristo y con la identidad carismática del propio instituto. En esta línea el Papa Magno también va a decir que los capítulos particulares o generales en los que cada instituto no solo debe elegir sus superiores, sino también discernir a la luz del Espíritu el modo adecuado de mantener y actualizar el propio carisma y el propio patrimonio espiritual en las diversas situaciones históricas y culturales. Esto está en el número 42. Por último, hablando de la evangelización de las culturas, dice el Papa: en este proceso hecho de discernimiento y de audacia, de diálogo y de provocación evangélica, la Santa Sede es una garantía para seguir el recto camino, y a ella compete la función de animar la evangelización de las culturas, de autentificar su desarrollo y de sancionar los logros en orden a la inculturación. A modo de conclusión, enunciamos brevemente las tesis desarrolladas en este trabajo. Según entonces la exhortación del Santo Padre, primero, la evangelización de la cultura es una tarea que compete primordialmente al consagrado y por eso éste tiene que estar abierto a los valores de las diferentes culturas. Y segundo, el discernimiento de los valores de las diferentes culturas debe ser realizado por el consagrado a la luz del Evangelio y también del propio carisma. Que la Virgen María nos conceda a nosotros, religiosos, saber apreciar a la luz del Evangelio y de nuestro carisma propio los valores legítimos de las diferentes culturas, para poder realizar una auténtica y fructuosa evangelización de las culturas. Amén, así sea.